Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo a mi canal. En este vídeo vamos a continuar nuestro curso de Excel. Estamos en la clase 68 y en esta clase vamos a ver cómo trabajar con gráficos de anillos. Ya en la clase anterior estuvimos viendo cómo trabajar con gráficos circulares. Los gráficos de anillos son similares, son muy fáciles de usar si se saben usar gráficos circulares. Pero bueno, vamos a dedicar un vídeo porque vamos a poner un ejemplo donde vamos a ver que combinando diferentes opciones podemos hacer gráficos más profesionales. Bueno, pues para los gráficos de anillos, al igual que los gráficos circulares, necesitamos tener un origen de datos como este, es decir, un origen de datos donde tengamos una serie únicamente. Podemos tener varias categorías, pero la serie debe ser una. Esto ya lo vimos en el vídeo anterior, por lo tanto no voy a profundizar en este concepto. Bueno, pues para insertar un gráfico de anillos es muy sencillo. Simplemente vamos a seleccionar el origen de datos, nos vamos a venir a la pestaña Insertar y dentro de la pestaña Insertar nos vamos a venir al grupo Gráficos y vamos a seleccionar esta que tenemos aquí, que son los gráficos circulares. Y aquí tenemos los gráficos de anillos. Bueno, pues se trata simplemente de hacer un clic, vamos a colocar el gráfico aquí y como hice en clases anteriores lo voy a hacer un poquito mayor. Bueno, los gráficos de anillos tenemos nuevamente los tres elementos gráficos que vimos en los gráficos circulares, es decir, el título de gráfico, las etiquetas de datos y la leyenda. Bueno, pues por hacer algún cambio vamos a poner una etiqueta de datos. Fijaos que la etiqueta de datos se pone en cada uno de los sectores del anillo. Aquí tendríamos la categoría, en este caso sería enero, febrero, marzo y así sucesivamente. Y de la misma forma que en los gráficos circulares, aquí podemos hacer cambios. Vamos a ver qué cambios podemos hacer. Lo primero voy a seleccionar, pero voy a seleccionar las series. No voy a seleccionar de momento la etiqueta de datos. Vamos a seleccionar las series, nos vamos a venir a formato y aquí tenemos aplicar formato a la selección. Bueno, pues aquí tenemos dos cosas que son importantes. En primer lugar, el ángulo del primer sector. El primer sector es enero. Entonces, el ángulo lo vamos a coger aquí. Dejadme que voy a... El ángulo toma de referencia este, es decir, lo que corresponde a enero. Y desde aquí nosotros podemos cambiar el ángulo del primer sector. En este caso lo tenemos a 0 grados, que corresponde a esta posición. Pero, por ejemplo, si nosotros aquí ponemos, en vez de 0 grados, 90, pues fijaos que ahora el ángulo del primer sector está aquí, a los 90 grados. 180, vamos a ver las diferentes opciones. En este caso, ese ángulo se encontraría aquí, ¿de acuerdo? Y podríamos poner también 270 y lo tendríamos aquí, en este caso. ¿Lo veis? Bueno, pues un poco se trata de eso. Y si elegimos nuevamente ya 0, bueno, pues en este caso vamos a tener, vamos a poner 0, en este caso el ángulo del primer sector ya va a estar en su posición original. Y aquí tenemos la sección de anillos, bien, pero bueno, esto generalmente a mí personalmente no me gusta tocarle, pero bueno, si queréis que se separen un poquito los anillos, fijaos, pero más no, porque luego queda mal, no queda bien, ¿eh? Entonces, bueno, esto a mí personalmente no me gusta tocarle, aunque tenemos esa posibilidad. Y luego tenemos tamaño del agujero del anillo. Aquí tenemos 75%. Fijaos que lo podemos ir haciendo más pequeño o podemos ponerlo, por ejemplo, en un 50%. Vamos a poner 50% y fijaos que ahora el tamaño del agujero del anillo es menor. Bueno, pues son unas opciones que no están, por ejemplo, en otros gráficos, pero que los tenemos aquí en el gráfico de anillos. Vamos a seleccionar ahora las etiquetas y nos vamos a ir a esta opción. Aquí es igual, ¿no? Aquí nosotros podemos poner el porcentaje, vamos a quitar el valor y en número pues podemos poner también el tipo de formato. En este caso lo vamos a dejar tal cual y tenemos también, como es una etiqueta, opciones de texto. Esto ya lo vimos en el vídeo anterior, tampoco voy a entretenerme mucho. Aquí podemos establecer el color, por ejemplo, lo vamos a poner en blanco y ya si queréis nos podemos venir a inicio y aquí cambiar el tamaño
o poner, por ejemplo, una negrita. Desde aquí, pues podríamos hacer todas las opciones relacionadas a texto. Y bueno, pues aquí ya tendríamos ese anillo, ese gráfico, mejor dicho, de anillo. Vamos a ver algún ejemplo un poco más concreto. Bien, nosotros aquí tenemos una lista desplegable. Aquí podemos elegir cualquier sector y en función del sector, fijaos que tenemos un porcentaje concreto. Bueno, pues vamos a crear un gráfico de anillos, pero no va a ser un gráfico, un círculo completo, va a ser solamente un medio círculo y vamos a crear un crecimiento progresivo del área que corresponde al porcentaje. Bueno, pues para ello lo primero que necesitamos va a ser aquí y vamos a tener tres datos. En primer lugar, este porcentaje. Para ello hacemos clic aquí, vamos a poner igual y vamos a marcar este porcentaje. Bueno, pues aquí ya esta celda está vinculada a esta, de modo que si aquí cambiamos el sector, aquí cambiará el porcentaje e igualmente este porcentaje va a cambiar. Luego aquí necesitamos el 100%, el restante, ¿no? Si aquí nosotros tenemos el 8%, lo que resta para el 100%, en este caso serían 92. Pues para ello lo que vamos a hacer va a ser poner igual 1 menos y vamos a seleccionar el porcentaje que tenemos aquí. Podemos seleccionar este o este, sería indistinto. Y luego necesitamos, como lo que queremos es un medio anillo, no queremos el anillo completo, queremos solamente medio, pues necesitamos sumar estos dos valores. En este caso va a ser el 8% más el 92%. Y aquí ya tenemos el 100%. Y estos son los datos que vamos a usar para crear el gráfico circular. Por lo tanto, los vamos a seleccionar. Nos vamos a venir a insertar y aquí vamos a crear el gráfico circular. Bueno, lo vamos a poner así para que sea lo más grande posible, por ejemplo así. Y lo que vamos a hacer va a ser quitarle el título del gráfico, aquí eliminamos el título del gráfico y la leyenda porque en este caso no nos sirve. Lo siguiente que vamos a hacer, bueno, pues vamos a seleccionar las diferentes series y el ángulo le vamos a poner 270 grados, de forma que el gráfico que vamos a usar es este que tenemos arriba. Es decir, esta parte de abajo no va a estar, no va a aparecer representada en el gráfico. Bueno, pues para ello lo que vamos a hacer, por ejemplo, el tamaño del agujero del anillo, si queréis, lo podemos poner, yo creo que está bien así conforme está, ¿eh? Por ejemplo, un poquito menos, 70. Venga, lo voy a poner así manualmente, 70, yo creo que está bien así. Bien, lo siguiente que vamos a hacer va a ser seleccionar solamente la parte inferior, esta no queremos que se muestre, esta corresponde al 100%, este gráfico sumaría un 200%, ¿no? Entonces la parte que vamos a quitar es la parte de abajo, que es el 100% que hemos puesto aquí, que no queremos que aparezca. Bueno, pues para ello nos vamos a venir a relleno y le vamos a elegir sin relleno. Y de esta forma ya tendríamos esa parte que no aparece. Aunque no aparece, la parte sigue estando. Y ya por hacer alguna cosa más, porque esto de alguna forma ya estaría, vamos a seleccionar esta que tenemos aquí, vamos a elegir relleno sólido y el color, pues vamos a poner el mismo color que tenemos aquí. Por ejemplo, vamos a elegir un azul, este azul creo que nos vale, y en transparencia, la transparencia la vamos a quitar, vamos por ejemplo así. A ver, creo que estoy usando la transparencia del que no es esta. ¿Vale? La vamos a quitar, por ejemplo, la vamos a poner en un 74-75%. Y el borde, obviamente, le vamos a poner sin línea. Bueno, pues vamos a seleccionar este y este vamos a dejar este color está bien. En borde vamos a elegir sin línea para que no aparezca la línea. Y bueno, así lo podríamos dejar. Si queréis, por hacer algo distinto, podríamos decir, bueno, vamos a dar un formato 3D, vamos a poner un bisel, no sé si este quedaría bien. Bueno, no, este no me gusta. Vamos a suponer un bisel como este. Venga, mira, este pues no queda mal. Venga, y lo vamos a dejar ahí. Vamos a hacer lo siguiente, ya para esto, con esto terminamos, vamos a seleccionar todo el área del gráfico, no el área de trazado que sería esta interna, sino el área del gráfico. Recordar que se puede seleccionar o bien haciendo un clic aquí o bien
en formato, aquí tenemos las diferentes partes. En este caso, el área del gráfico, que es la que necesitamos. Y dentro del área del gráfico, o bien lo hacemos desde aquí, lo podemos hacer desde aquí, ¿no? De formato, del relleno de forma, elegimos sin relleno y el contorno de forma, elegimos sin contorno. Y de esta forma, fijaos que aparece solamente el gráfico. Bueno, pues ahora fijaos que al cambiar el sector, por ejemplo, vamos a elegir el primero, bueno, pues esto de alguna forma queda como un poco así dinámico, ¿no? No es que sea un gráfico dinámico, pero es un gráfico que, fijaos, va cambiando y va modificando como si de alguna forma fuéramos rellenando esta superficie. Bueno, ya para terminar, por hacer algo distinto, vamos a insertar una forma. Esto no lo he explicado todavía, ya llegaremos a clases donde expliquemos cómo insertar todas estas opciones. Y una forma, por ejemplo, esta, porque luego la vamos a quitar, la vamos a poner, por ejemplo, aquí. Y esta forma, lo que vamos a hacer va a ser vincularla a esta celda. Para ello, tenemos que seleccionar la forma, hacer un clic aquí en la forma y directamente hacemos otro clic en la barra de fórmulas. Ponemos igual y seleccionamos la celda donde tenemos el porcentaje. Pulsamos Enter y fijaos que aquí en la forma se representa también el contenido de esta celda. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser, seleccionamos la forma y desde aquí pues podemos poner sin relleno y sin línea. Esto también se puede hacer desde aquí, sin relleno y sin línea, ¿de acuerdo? Se puede hacer de las dos formas. Y ahora, ya para terminar, este 8% lo vamos a centrar, nos venimos a inicio, centramos y centramos. Le voy a cambiar el color de la fuente, por ejemplo, lo vamos a poner así, un color que sea parecido a este, y le vamos a poner un tamaño también mayor, por ejemplo aquí. Y la colocamos, pues si queréis, pues aquí. Bueno, hacemos clic fuera y fijaos ahora, si cambiamos el sector, por ejemplo, el sector 8, aquí nos indica el porcentaje, quizás un poquito más hacia aquí, vale. Nos indica el porcentaje y la barra que aparece en ese 52%. Bien, bueno, pues de esta forma podemos tener un gráfico que, bueno, puede ser bastante interesante. Pues nada, hemos llegado al final del vídeo. Espero, como siempre, que el contenido de este vídeo haya podido ser útil para todos ustedes. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el vídeo siguiente.